Hola, bienvenidos a otro video de piezas de ajedrez. Hoy vamos a ver un juego antiguo con cierto grado de historia, fabricado en Alemania alrededor del año 1938 por la empresa Ulig, fundada cerca de 1900, caracterizada principalmente por fabricar juegos de hueso y algunos de plástico en otras épocas. Plástico o un material sintético. Bien, el juego que vamos a ver hoy es de un rey de 6,5 centímetros, aunque bueno, una característica rara de este ejemplar es que las piezas negras o rojas tienen al rey de 7 centímetros, 7 centímetros y medio, con lo cual hay alguna disparidad, porque quizás el juego fue armado a partir de distintos juegos, pero es un detalle que no conocemos. Bien, la presentación era en una caja de madera con una traba y la clásica separación en el medio. Vamos a ver ya a simple vista que las piezas blancas son de hueso, y las piezas negras, que en este caso son rojas, son de hueso pero pintado de rojo. Sí, es como una costumbre que se acostumbraba a hacer, de tener las piezas negras de color rojo. Bien, vamos sacando las piezas. Tenemos el rey, la dama, el alfil, el caballo, la torre y un peón blancos, y el rey y la dama, un alfil, un caballo negro, una torre y un peón. Bien, veamos de cerca un poco estas piezas. Empecemos con el rey. Siempre empezamos con esta. Y lo que les comentaba, en este caso se puede ver que el rey negro es un poco más alto, 1 centímetro más alto que el rey blanco, y tiene bastante más cuerpo y más desviado. También por temas de ser antiguo y por ser piezas muy frágiles, podemos ver un daño en la cruz del rey blanco. Son daños muy comunes, o sea, si ustedes pudieran conseguir un juego así, es muy difícil conseguir uno en perfectas condiciones. Bien, ¿qué características? Tiene un diseño bastante particular. Se puede ver la base, la doble base, parecido a un clásico Staunton, 2 collares además del collar principal, pero sí se puede ver una forma extraña de la corona. Bien, no la clásica forma más o menos abrupta, sino se ve esta curva. Es algo como oriental o una característica no presente en los juegos ingleses. Bien, y en cuanto a la cruz, se puede ver una cruz parecida a la cruz de Malta, con una punta arriba y una forma, digamos, rectangular hacia los costados. Bien, eso es algo particular de los juegos Ulig alemanes. Bien, podemos ver la felpa que nos cubre abajo, y en general el resto de las piezas van a seguir los lineamientos que vemos acá en el rey. Entonces, si vamos con las damas. Las damas también es otra de las piezas que en este ejemplar lamentablemente no coinciden las alturas, pero bien se puede ver que la forma de las piezas es igual. Bien, base similar a la del rey, el clásico collar y 2 collares menores en la coroneta de la dama,
Y detalles que terminan en puntas, aunque no tan puntiagudas. Bien, se puede ver. Más de 8 puntas tiene esto. No llego a contarlas, pero se puede ver el detalle. Y obviamente las negras pintadas de rojo, como ya lo venimos comentando. El alfil tiene una forma clásica. Obviamente la base similar a la de las demás. Si pueden notar es que las bases de este juego son bastante anchas en comparación con la altura, con lo cual pese a ser liviana o liviano, es bastante estable por la base que tienen. Bueno, veamos un poco en detalle esos collares. Tiene collar principal y dos más. Y vemos la mitra de alfil, un corte clásico, aunque se puede ver en diagonal. Podemos ver que acá está mucho más alto que del otro lado. Un detalle interesante que algunos otros alfiles, Taunton o de otros modelos también comparten el diseño. Y bueno, y la clásica pelotita arriba en la mitra. El caballo nos ayuda a identificar la época de este juego. ¿Sí? Se puede ver que este caballo es bastante flaco, con poco material. Tiene buenos detalles tallados, ¿sí? Como la crin o la melena, las orejas, los ojos, una expresión debajo de los ojos en el pómulo. Y si bien los dientes individualmente no están tallados, se puede ver que la mandíbula está modelada de cierta forma, que se distingue de la boca del caballo. Bien, se puede notar esa actitud en estos. Tenemos las fosas nasales y del otro lado el mismo detalle. Bueno, lo que quería decir con el tema de identificar el juego es que en un principio, al haber mayor material, alrededor de 1900, este juego se producía con caballos con mucho más cuerpo. En realidad todas las piezas eran más anchas y el caballo en particular no se veía tan flaco como este. Esa característica es la que nos permite identificar este caballo como alrededor de 1938 en adelante, que eran las épocas de escasez previas y durante la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y además, posteriormente, cuando se hicieron juegos sintéticos con un material, no recuerdo el nombre ahora, quizás en la descripción lo pueda poner, los caballos sí podían ser más corpulentos. Bien, con lo cual podemos confirmar que este es un caballo de hueso, pero de la época cercana o durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, podemos ver un poco más de detalles. Caballo muy interesante. Todas las piezas vienen formadas por distintas partes atornilladas. Por ejemplo, a ver si se puede ver que el caballo tiene la base y el cuerpo con un tornillo tallado en su base para fijarlo al soporte. Se puede ver bien. Muy bien. Bueno, seguimos con la torre. Una torre de 4 almenas y 4 cañoneras. Una forma bastante clásica, aunque no abandona el diseño de la base de los juegos Ulig. Vamos a ver un pequeño detalle que se ve como una punta en el tope, no sé si se llega a ver ahora en cámara. ¿Sí? La terraza no es recta, una superficie recta, sino que tiene como una punta en el medio, una pequeña altura, se puede ver ahí. Las torres y por último el peón.
Se puede ver que la base sigue siendo ancha, incluso siendo el peón. A ver, vamos a agarrar. Si compramos el peón con el alfil, podemos ver que tiene la base igual. Pese a que el peón prácticamente en todos los juegos tiene, además de menor altura con respecto a las otras piezas, menor base. En este caso eso no pasa, lo cual el peón tiene el centro de gravedad bien abajo, con lo cual es imposible botearlo durante un juego normal. Bien. Vamos a acomodarlas como para tener una imagen final. Gracias por haber visto este video del juego alemán Ulig de hueso. Si les gustó, no olviden darle a me gusta y si tienen algún comentario pueden dejarlo en la sección. También van a encontrar links al listado de juegos de hueso de Chess Bazaar y a la posibilidad de encontrarlos en eBay. El problema de hoy fue compuesto por James Pearce en 1873, donde blancas dan mate en 2 jugadas.